con una frase de Keynes, ¿no? Que cuando se defendía de los economistas largoplacistas que abogaban por una idea de la estabilización del mercado a largo plazo como una solución a las crisis del capitalismo, Keynes famosamente dijo que a largo plazo estamos todos muertos. Parece que hoy, con la crisis económica más profunda de la historia en ciernes, con la inflación rampante a la que nos enfrentamos, con un conflicto geopolítico permanente y con la amenaza del cambio climático, que es una amenaza prácticamente existencial para la raza humana, parece que ya no es a largo plazo que estamos todos muertos, sino más bien a corto plazo. Parece que hay una tendencia general en la izquierda a día de hoy que se está acercando cada vez más al keynesianismo en materia de política económica. Vemos como Podemos y Más País en España abogan por soluciones keynesianas a los problemas del capitalismo. Los laboristas ingleses también, de Jeremy Corbyn, abogaban por políticas keynesianas y por gasto público como manera de solucionar la austeridad. El movimiento de la DSA, de los socialistas demócratas de América y de Bernie Sanders, también abogan por soluciones similares y hasta los propios eurocomunistas del PCE y del resto de partidos comunistas europeos también se han, digamos, contentado con ese tipo de políticas. Esta misma izquierda, durante los últimos años, ha defendido que los recortes y la austeridad a la que hemos sido sujetos después de los últimos 10 años fueron una elección política, no una necesidad del capitalismo para sobrellevar su crisis, ¿no? Esto al final tiene varias implicaciones. Esto significa que ellos ven el capitalismo como un sistema que se puede reformar, que se puede parchear para funcionar para todo el mundo, ¿no? Realmente el ejemplo histórico claro es el de Syriza, ¿no? Que nos muestra que realmente no lo es, ¿no? Syriza no revirtió la austeridad y tuvo que tragar con las políticas fiscales y monetarias de la Unión Europea, porque de alguna manera habría significado una ruptura con el capitalismo europeo no haber llevado a cabo las reformas que el pueblo griego quería, ¿no? Para esta izquierda, el enemigo no es el capitalismo, sino más bien el llamado neoliberalismo. Este neoliberalismo, el término neoliberalismo, es prácticamente a día de hoy un significante vacío, ¿no? Al principio se refería a la tendencia histórica de los 80, de Reagan y Thatcher, pero a partir de ahí se ha concebido como el capitalismo rampante al neoliberalismo. Este término de neoliberalismo y decir que hay que combatir el neoliberalismo, que tenemos que acabar con el neoliberalismo, implica que hay una forma de capitalismo que es menos mala que el neoliberalismo, una forma de capitalismo que es mejor de la que tenemos ahora. Esto realmente es un fallo de análisis tremendo, ¿no? Porque no entienden que el capitalismo que tenemos a día de hoy no es sino el resultado histórico de las propias tendencias desde su origen hasta ahora. El desarrollo de los monopolios del capitalismo y de los monopolios transnacionales son el producto, ¿no? del imperialismo que ya explicó Lenin. Y al mismo tiempo, la desigualdad que tenemos a día de hoy no es más que el resultado de la acumulación de capital en cada vez menos y menos manos, ¿no? Ahora, tras la crisis del COVID, bueno, la crisis del COVID que no ha acabado, pero bueno, tras el punto álgido de la crisis del COVID, el gasto público desmesurado hace de alguna manera pensar a la gente, le da esperanza de que sí se pueden combatir las crisis del capitalismo sin austeridad. Sin embargo, esto también obvia el hecho de que el capitalismo ya estaba entrando en un periodo de recesión antes de la COVID y que el COVID simplemente fue el detonante, ¿no? Digamos, que dio paso al periodo recesionario. Este gasto público que estamos experimentando ahora en todo el mundo no es sostenible a largo plazo. Ya los datos de deuda global superaban el 100% del PIB global antes de la crisis. Obviamente esto va a dar resultado a una tremenda ola de inflación y de inestabilidad que ahora mismo está prácticamente en nuestras puertas. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la teoría keynesiana, ¿no? Para los keynesianos, la panacea, la manera de solucionar las crisis del capitalismo,
se basa en estimular artificialmente el crecimiento económico. Sin embargo, tampoco entienden que el crecimiento económico no es algo que se pueda crear de la nada, no es algo que se pueda crear artificialmente. Al final, nosotros como marxistas entendemos que el crecimiento económico es simplemente el desarrollo, es producto del desarrollo de las fuerzas productivas. Es la reinversión del plusvalor en el proceso productivo que genera nueva maquinaria, nueva tecnología, que al mismo tiempo abarata los costes de producción y permite a los capitalistas a comerse a su competencia y adquirir lo que se llaman superbeneficios. Una vez este desarrollo choca con el límite de lo que puede absorber el mercado de consumo, se da una crisis de sobreproducción. Bueno, pues los keynesianos no piensan esto, piensan que las crisis no son un problema de sobreproducción, sino que son un problema de baja consumición. Esto, por cierto, no es una cosa que se inventase Keynes, sino que también ya existía en la teoría de Malthus. Keynes dijo que las crisis se caracterizaban por una falta de demanda agregada. ¿Esto qué significa? Pues es una acumulación de falta de demanda de mercancías por parte de la masa obrera, falta de demanda de bienes capitales por parte de los capitalistas, o sea, de maquinaria, de tecnologías, inversión. Y básicamente este proceso llevaba a un círculo vicioso, mediante el cual la baja demanda por mercancías llevaba una baja inversión en productividad, generaba más desempleo y volvía a replicarse a un nivel más profundo cada vez. Para ellos había una manera de revertir este círculo vicioso y convertirlo en un círculo vicioso, que era estimular la demanda agregada. Esto lo hacían a través de la creación de programas de obras públicas, la emisión de grandes cantidades de deuda para financiarlas y básicamente pues, poder generar puestos de trabajo de la nada y así de alguna manera resucitar la economía. Para él, además, estas obras públicas y esta digamos, inyección de vida en la economía tenía el potencial de ser productivo, pero no necesariamente tenía que ser productivo ni nada útil para la sociedad. De hecho, en un momento dado, de manera muy cínica, dijo que a él le daba igual que se hiciesen grandes programas de obras públicas que sirviesen un bien social, sino que a él le parecía bien, por ejemplo, que la gente, que se pagase a una cierta gente para hacer agujeros en el suelo y luego que se pagase a otra gente para taparlos. Este cinismo pues, y esta falta de planificación es un poco sintomática, ¿no? de las políticas keynesianas. Para hablar un poco de Keynes como hombre, merece la pena decir que Keynes no era una persona de izquierdas, por mucho que parezca ahora que solo la defienda la izquierda, Keynes no era un tipo de izquierdas. Keynes era miembro del Partido Liberal inglés y famosamente dijo que la lucha de clases le pillaría del lado de la burguesía educada, no del lado del proletariado. Y esto es un hecho, sus teorías no estaban al servicio de la clase trabajadora, sino al servicio del sistema capitalista en su conjunto. Básicamente, sus teorías surgieron en un momento en el que básicamente había que salvar al capitalismo de sí mismo. Esto es muy relevante, puesto que Marx en su momento dijo que la economía burguesa llegó a su punto más elaborado con los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo, y que todos los economistas que vinieron después básicamente dejaron de tratar a la economía como una ciencia o como un método científico y simplemente se convirtieron en apologistas, ¿no? del sistema capitalista. Esto lo podemos ver a día de hoy, ¿no? Las facultades de económicas enseñan el dogma de la oferta y la demanda, el dogma del marginalismo, el dogma del equilibrio de mercado, como si fuesen fenómenos reales, como si fuesen fenómenos que nosotros experimentamos constantemente, pese a que realmente lo que son abstracciones y simplificaciones de unos modelos que son absolutamente estáticos. De hecho, la mayor parte de los economistas de hoy en día no son más que básicamente mamporreros del sistema. De hecho, uno de los grandes economistas heterodoxos, ¿no? que se concibe ahora como el rey del mambo, que es Thomas Piketty, en una entrevista, bueno, Thomas Piketty escribió un libro que se llama Capital e Ideología y luego escribió otro libro que se llama Capital en el siglo XXI, libros extremadamente largos en los que básicamente
intenta salvar al capitalismo de sí mismo a través de programas de impuestación a grandes fortunas. Él admite que por mucho que él se pasa constantemente criticando las teorías revolucionarias y las teorías marxistas, que él no ha leído El Capital, ha leído fragmentos y que lo encuentra demasiado abstracto para ser útil, ¿no? Sin embargo, obviamente se ve en perfecta posición para criticarlo, lo cual es bastante gracioso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con Keynes, ¿no? El keynesianismo concibe al Estado, ¿no?, de alguna manera no como un ente demónico, como lo tienen, digamos, los economistas más liberales o ultraliberales, sino que para él el Estado juega un papel fundamental, ¿no? Para Keynes el Estado es un agente regulador y es un agente dirigista. Para él el problema que existe dentro del Estado capitalista es que sirve los intereses de capitalistas, intereses cortoplacistas, obviamente, de capitalistas individuales, cuando realmente lo que debería hacer es servir los intereses del capitalismo en general como sistema, ¿no? Esto hace que la concepción fundamental de Keynes sobre el Estado, pues obviamente sea la que es, ¿no? Un error principal que tiene él con respecto a esto, ¿no?, a esta idea de poder concebir y poder estimular la economía, es que él concibe el Estado como posible generador de nuevo valor dentro de la economía, ¿no?, cuando realmente esto no es cierto. Voy a hacer una pequeña tangente aquí para explicar a los compañeros que quizá tienen menos experiencia cuál es la concepción que tenemos nosotros del valor, ¿no? El valor básicamente se genera aplicando una fuerza de trabajo en el proceso productivo a una mercancía, ¿no? Sin embargo, este valor tiene que ser realizado a través de la venta de esas mercancías dentro del mercado, ¿no?, en el consumo. La fuerza motriz de este proceso dentro del capitalismo es la necesidad de los capitalistas de obtener un beneficio, ¿no? Sin embargo, el Estado, como no tiene este incentivo, no puede hacer esto. El Estado puede redistribuir riqueza a través de impuestos, a través de, digamos, ajustes, a través de financiación de ciertos gastos públicos, pero esto no genera nuevo valor, sino lo que hace que el valor cambie de manos. La única manera que tiene el Estado de generar nuevos recursos es a través de la emisión de deuda y la impresión de dinero. Estos remedios, que son absolutamente cortoplacistas, establecen las bases para una crisis más profunda en tiempos venideros. Es básicamente pan para hoy y hambre para mañana. Una forma, digamos, más moderna del keynesianismo que tenemos, o bueno, no es exactamente keynesiana, pero sí es, digamos, paralela al keynesianismo y que se ha vuelto extremadamente popular en los últimos años, es la teoría monetaria moderna. Y sin explicar la teoría monetaria moderna es complicado porque realmente no es una teoría y no es muy moderna, pero bueno, ahí está el nombre, ¿no? La teoría monetaria moderna es más una filosofía de concepción de lo que es la moneda, ¿no? Para ellos, la moneda o el dinero es básicamente para los estados que tienen el control de su oferta monetaria, o sea, que tienen la posibilidad de emitir moneda, es básicamente un recurso infinito o inacabable con el que pueden pagar sus deudas y influir el gasto público. Para ellos, la inflación que se deriva obviamente de la impresión de dinero no existe porque existen mecanismos mediante los cuales se puede ajustar, digamos, el precio del dinero. Para ellos, la inflación no es un problema siempre y cuando haya una capacidad de exceso y siempre y cuando los impuestos puedan ser utilizados, digamos, como un mecanismo de ajuste dentro de la economía para controlar la inflación, un mecanismo de control inflacionario. Para ellos, por ejemplo, si la inflación sube en función de una emisión de moneda, se suben asimismo los impuestos para reducir el consumo y depreciar la moneda. Al mismo tiempo, si baja el valor de la moneda, se pueden bajar los impuestos y de alguna manera generar este ciclo virtuoso que explicaba Keynes. Hay otro aspecto tangencial aquí que merece ser mencionado, que es que incluso si esto funcionase, las políticas inflacionarias tienen repercusiones para las secciones de la burguesía que están atadas a intereses sobre deuda soberana de países, ¿no? Entonces, si un país quisiese depreciar su moneda por un incentivo económico o por intentar, de alguna manera,
renovar su economía, se enfrentaría o entraría en conflicto con la burguesía que está atada a esos intereses de deuda soberana que tiene su país, y básicamente agravaría un problema económico y crearía una fragilidad que se sumaría a la fragilidad de tener que incentivar una política de depreciación de moneda, ¿no? Pero bueno, esto podemos discutirlo más en la introducción, porque tampoco lo quiero elaborar mucho para no perder tiempo. Pero bueno, la concepción del dinero de la teoría monetaria moderna es absolutamente errónea, ¿no? Y para entender el porqué de esto también tenemos que definir lo que es el dinero, ¿no? Y el dinero es una representación de valor, ¿no?, del trabajo socialmente necesario, del que requiere la producción, que no tiene un valor intrínseco, ¿no? Tiene simplemente una representación de valor, pero al mismo tiempo no es tan arbitrario como lo podrían querer los apóstoles de la teoría monetaria moderna, ¿no? La moneda, básicamente el dinero en circulación dentro de una economía, tiene que estar intrínsecamente ligado a la cantidad de mercancías que están en circulación de la economía que están representando, ¿no? Esto básicamente significa que a igual cantidad de moneda tiene que haber, o sea, a un aumento de la cantidad de moneda tiene que haber un aumento en la cantidad de bienes o de mercancías dentro de una circulación mercantil. Si no, básicamente, si aumentamos la cantidad de moneda y mantenemos el nivel de producción al mismo nivel, lo que obtenemos es inflación, es puramente matemático, ¿no? De esto parece que los apologistas de la teoría monetaria moderna no se dan cuenta. Tampoco se dan cuenta de que existen muy pocos países que tengan el control sobre la oferta monetaria soberana, ¿no? O sea, existen 4, creo, si no me equivoco. Son Estados Unidos, China y alguno más, vamos, pero por ejemplo España no tiene el control de su oferta monetaria, puesto que depende del Banco Central Europeo, ¿no? Además de esto, la oferta monetaria de un país no tiene, o sea, el monopolio de la oferta monetaria de un país no la tiene un banco central, sino que la tiene, de hecho, la banca privada, que emite moneda, digamos, a través del proceso de préstamos y de actividad financiera, emite el 97%, digamos, de la moneda en función a la demanda de consumo, ¿no? Pero bueno, a la postre, podemos decir que el problema fundamental de estas teorías es que por mucho que se pueda imprimir dinero, lo que no se puede imprimir son hospitales, lo que no se puede imprimir son escuelas, no se puede imprimir trabajos, no se puede imprimir bienes tangibles y materiales, ¿no? Simplemente se trata de intentar buscar un mecanismo para intentar incentivar que esto se genere, ¿no? Es extremadamente complejo para lo que realmente es una solución simple, a la que, bueno, luego ya veremos cuando hablemos de lo que es el programa marxista para el programa económico marxista, ¿no? Al mismo tiempo, el querer imprimir dinero no tiene mucho sentido cuando hay billones, con una B, que están básicamente parados, efectivamente, en las cuentas bancarias de multimillonarios que están básicamente ahí sin ser tocados y que simplemente sirven básicamente el propósito de la acumulación de riqueza para los capitalistas. ¿Para qué vamos a imprimir más si ese dinero ya está ahí, ¿no? Eso me pregunto yo. Pero bueno, además de esto, tenemos que entender que en la etapa actual del capitalismo, cuando no hay nuevos mercados conquistables y no existe otra manera de generar plusvalor que explotando cada vez más a la clase trabajadora, extrayendo más y más plusvalor de una masa obrera que cada vez está más precarizada, imprimir más dinero o generar artificialmente más inversión es básicamente machacar hierro en frío, ¿no? Es intentar resucitar a un muerto pues dándole, yo qué sé, pastillas homeopáticas. De hecho, hay un compañero que tenemos en la sección británica, que se llama Dan Booth, que es coautor de una guía que publicó Well Read Books sobre el capital de Marx, que os recomiendo que si sabéis inglés adquiráis en la tienda de Well Read Books, porque es verdaderamente un buen libro, que dice que el keynesianismo básicamente es intentar inflar una rueda pinchada, pero realmente lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué está pinchada esa rueda en primera instancia, ¿no? Y es que, como hemos explicado antes, las crisis del capitalismo no se generan por baja demanda agregada, se generan por sobreproducción.
En otras palabras, esto lo que significa es que la clase trabajadora, al final del día, no recibe como pago la totalidad del producto de su trabajo. Esto es así. Entonces, si la clase trabajadora no recibe como pago digamos, el equivalente a lo que podría adquirir que ha producido, no puede consumir más de lo que se produce. Si no se consume todo lo que se produce, los capitalistas no pueden obtener un beneficio, y si los capitalistas no pueden obtener un beneficio, no tienen absolutamente ningún incentivo para seguir produciendo, entonces paran de producir y la economía se estanca, ¿no? Al mismo tiempo, existe una tendencia, o sea, la tendencia general del capitalismo es al crecimiento ilimitado, a la producción ilimitada. Y sin embargo, pues el mundo obviamente es limitado, ¿no? Tenemos una limitación en los mercados y en su absorción, y esto básicamente lo que hace es agravar el proceso mucho más. Estas contradicciones, y esto es muy claro y tenemos que tener esto extremadamente claro, son irresolubles dentro del capitalismo. No existe ninguna manera física de evitar esta dinámica en el capitalismo. Es la contradicción principal del capitalismo y es una que no se puede solucionar con teorías de ningún tipo, ni marginalistas, ni ultraliberales, ni keynesianas, ni reformistas. No existe manera de acabar con esta contradicción. Es la característica más fundamental del capitalismo y no existe capitalismo sin la contradicción de capital-trabajo. Bueno, ya hay gente que se preguntará, ¿no? Si esto es el caso, ¿por qué no nos encontramos siempre en un estado de crisis permanente, ¿no? Pues bueno, de hecho, cada vez nos estamos acercando más a este punto. Creo que todos hemos visto cómo la recuperación, digamos, entre comillas, de la crisis de 2008 fue bastante flaca, ¿no? Yo creo que todos notamos que aquí no hubo recuperación de ningún tipo y que ahora de repente nos viene la crisis del COVID y que vamos a estar aún peor, ¿no? Y bueno, esto sí es verdad que el capitalismo en el pasado ha sido capaz de, digamos, recuperarse de las crisis que él mismo genera, ¿no? Pero, como hemos dicho antes, cada vez que ha conseguido, digamos, hacer una resolución parcial a estas crisis, lo único que ha hecho es sentar las bases para una crisis mucho más profunda. Los tres mecanismos principales que ha utilizado el capitalismo durante los últimos 100 años, digamos, para llevar a cabo una recuperación de sus crisis son el crédito, ¿no? La inversión, digamos, más dirigida por el keynesianismo del New Deal y la posguerra, y luego a través de la guerra, de la creación destructiva, ¿no? De hecho, otro apunte es el hecho de que Keynes admitió en su momento que para probar que sus teorías eran ciertas había que tener un estado de guerra, ¿no? Básicamente, que la democracia liberal, digamos, en su estado más moderado, no era capaz de llevar a cabo su programa grandioso que era capaz de solucionar las contradicciones del capitalismo. Y de hecho, no fue el New Deal lo que supuso la recuperación de la economía mundial, sino fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la necesidad de reconstruir todas las fuerzas productivas que habían sido destruidas durante el periodo de la guerra. Y bueno, como decía, si parece que la crisis de 2008 si la crisis de ahora viene inmediatamente después de las de 2008, es porque esta fue una crisis orgánica del capitalismo, ¿no? De hecho, el exceso de crédito, y volviendo a las posibles soluciones que se han utilizado en el pasado para solucionar las crisis del capitalismo, pues si intentásemos aplicarlas ahora, básicamente son cartuchos que ya se han utilizado, ¿no? De hecho, el exceso de crédito fue lo que dio lugar a la crisis de 2008 y, por lo tanto, ese cartucho ya está gastado. Luego, la inversión generalizada en el sistema capitalista ya no es un incentivo, puesto que, como hemos explicado, la crisis del capitalismo se debe a la sobreproducción, la masa obrera no es capaz de absorber, obviamente, y este efecto cada vez se da de una manera más profunda y más generalizada, ¿no? Entonces, ¿qué incentivo existe para los capitalistas de invertir en procesos productivos si básicamente cada 2 por 3 la masa obrera es incapaz de adquirir todos los productos que produce, ¿no? Este cartucho también está gastado. Y luego podríamos, obviamente, yo tenía un profesor de economía en el máster que me dijo que él tenía la solución, la panacea para generar crecimiento de un día para otro en la economía. Y decía que podía bombardear media España
y luego básicamente poner a la gente a reconstruir a España. Decía que era la única solución que existía para solucionar el problema del decrecimiento. Y esto realmente, sí, obviamente es una solución absolutamente absurda, ¿no? ¿Para qué vamos a destruir todos para luego construirlo otra vez? Pero no puede darse un conflicto generalizado de este tipo entre estados, porque lo que nos encontraríamos, ¿no? Obviamente con las armas nucleares y con la capacidad destructiva que existe dentro de los ejércitos del mundo, básicamente de un momento a otro tendríamos una tierra absolutamente inhabitable. Por lo tanto, este último cartucho también está descargado. Pero bueno, el hecho de que... Espera un momento. Perdón. El hecho de que esta crisis sea orgánica, ¿no? que es así, no significa necesariamente que exista una crisis final del capitalismo, ¿no? Una crisis en la que el capitalismo caiga, ¿no? En función a sus propias contradicciones. Esto de hecho no es así y es una idea muy peligrosa porque realmente delega el rol que tiene que tener un partido revolucionario o la masa obrera dentro de un movimiento revolucionario a, digamos, las fuerzas estructurales del mercado. Realmente el sistema capitalista es capaz de avanzar, digamos, cojeando, ¿no? Como un zombie durante mucho tiempo, sin importar cuán profunda sea la crisis, ¿no? El capitalismo tiene una cantidad ilimitada de maneras de causar miseria, degradación y explotación a los trabajadores de manera ad infinitum prácticamente, ¿no? De hecho, el capitalismo caería por su propio peso si acabase con toda la raza humana, ¿no? Y a menos que sea derrocado por la clase trabajadora, la continuación del capitalismo básicamente hundirá a la humanidad en el caos, en la barbarie y creará cada vez más crisis, cada vez más catástrofes, más pandemias, más degradación del medio ambiente hasta que básicamente acabemos con la vida humana, ¿no? Y esto es muy importante para nosotros como marxistas porque realmente nos hace conscientes de cuál es nuestro rol histórico, que es el de acabar con ese sistema y ser capaces de llevar a cabo una transformación socialista de la sociedad, ¿no? Pero bueno, creo que he sido bastante duro con el keynesianismo y hay gente que aquí que quizá tenga ilusiones en lo que podría significar o que ha podido tener ilusiones en algún momento en lo que podría significar una política keynesiana con una conciencia social, ¿no? Y esto es entendible. O sea, yo entiendo que haya gente que sea persuadida por las ideas keynesianas, ¿no? Porque la base material, o sea, el resurgir del keynesianismo tiene una base material. Y es que hemos vivido realmente una época tremendamente mala para la clase trabajadora en los últimos años, ¿no? A nivel global. Han sido años de austeridad, años de recortes, ¿no? Hay datos de que la austeridad, por ejemplo, en Inglaterra ha causado, las propias políticas de austeridad han causado un exceso de muertes de, creo que son 130.000 personas, ¿no? Durante 8 años, que es una cifra realmente terrorífica, ¿no? Cada vez los salarios son más bajos, los contratos son más precarios y esto de alguna manera puede atribuirse a las políticas que se llaman neoliberales, ¿no? Y los niveles de desigualdad pues obviamente son cada vez más altos, cada vez acumulamos más riqueza en un polo de la sociedad y más miseria y más pobreza en el otro, ¿no? Y bueno, esto hace pensar, digamos, en una especie de nostalgia, ¿no? Una nostalgia de la época de la posguerra. En España, obviamente, no, porque tuvimos a Francisco Franco Bahamonde pues dando por culo durante muchísimo tiempo. Pero bueno, en Inglaterra, por ejemplo, y en otros países, en Estados Unidos, el boom de la posguerra pues es algo que recordar con cierta nostalgia, ¿no? O sea, parece que a priori este boom dio grandes ganancias a la clase trabajadora, ¿no? Seguridad social, pensiones, prestaciones de desempleo, alta densidad sindical, una capacidad, digamos, de la clase trabajadora de poder elaborar su propio programa dentro de una especie de paz social, ¿no? Pero lo importante es que esto no es, digamos, el keynesianismo, esto no es obra del keynesianismo, esto es obra, de hecho, de la paz social que era necesaria para ese periodo, ¿no? Digamos que la correlación de fuerzas durante el periodo de la posguerra, que fue el auge del keynesianismo, era muy favorable a la clase trabajadora. Había muy poco desempleo, había mucha necesidad de mano de obra y había una alta densidad sindical y obviamente veníamos de un gran esfuerzo que se había hecho en la Segunda Guerra Mundial por derrotar a
al fascismo, y obviamente eso había generado mucha conciencia de clase, ¿no? Las concesiones que se dieron, ¿no? Todo lo que he mencionado anteriormente fueron lo que fueron concesiones por parte de los capitalistas para mantener, digamos, a la clase trabajadora medianamente contenta. Esto no eran características, como digo, inherentes al keynesianismo, sino básicamente el producto de un periodo particular de la historia. Otros particularismos podían incluir, ¿no? Como el hecho de que Europa obviamente estaba destruida, había que reconstruirla, la hegemonía imperialista también, hay que entender esto de que países como Reino Unido se lucraban mucho y conseguían mucha riqueza a partir de sus colonias, ¿no? de su calidad de imperio, básicamente, y que esto no es el caso ahora, existe el neoimperialismo que funciona de otra manera. De todos modos, también hay que entender que el keynesianismo fue revertido en el momento en el que dejó de ser útil. En el momento en el que la burguesía decidió, uy, esto se está yendo un poco de manos, dio paso al shock de Volcker, dio paso al neoliberalismo, ¿no? Que se llama el neoliberalismo como etapa histórica de las políticas, digamos, monetaristas de Reagan y Thatcher. Y el hecho es que si los capitalistas permitiesen o están permitiendo un segundo keynesianismo, no es por bondad a la clase trabajadora, creedme, es porque les conviene, es porque es la única manera que ellos ven que tienen de salir de esta crisis, ¿no? En el momento en el que no les sea útil, revertirán, y esto es lo que nos muestra la historia, ¿no? De todos modos, bueno, voy a ir terminando porque ya llevo un rato. Es que podemos ver que ni el keynesianismo, ni el neokeynesianismo, ni la teoría monetaria moderna es capaz de resolver las contradicciones fundamentales del capitalismo. A día de hoy tenemos una gran explosión de inflación en ciernes debido al hecho de que se ha inyectado liquidez en la economía de manera generalizada y existe una incapacidad de llegar a los niveles productivos previos a la pandemia. Esto va a generar una inflación porque es así. Y este experimento keynesiano que quizá ya ha empezado, estos 13 billones creo que son de dólares que se han inyectado en la economía de manera global, no van a solventar la contradicción de la que hemos hablado antes, ¿no? Es triste realmente que la mal llamada, digamos, izquierda se esté resignando a reformar el capitalismo y no a superarlo, ¿no? A crear un sistema que realmente funcione. Pero más triste aún es que no se den cuenta de que existe esta contradicción, de que es imposible reformar el capitalismo. El hecho es el siguiente: no se puede planificar lo que no se controla y no se puede controlar lo que no se posee. Esto es básicamente de cajón. Y nosotros, los revolucionarios, abogamos por un programa distinto. Nosotros no queremos reformar el capitalismo, nosotros queremos superarlo, nosotros queremos un sistema distinto, racional, planificado, que nos dé lugar a una verdadera, digamos, a llevar a cabo una transformación socialista de la sociedad para que se cubran las necesidades de los seres humanos y no estemos aquí intentando rezarle a una especie de Dios que es el mercado, intentando hacerle sacrificios como una especie de Dios maligno al que hay que hacer sacrificios para que nos dé lo que necesitamos, ¿no? Nosotros abogamos por la nacionalización de la banca y del sistema financiero para invertir de manera racional y poner fin a la especulación. Nosotros queremos expropiar a los grandes monopolios y a los grandes monopolios capitalistas y ponerlos bajo control obrero democrático. Nosotros queremos planificar, hacer esto para planificar la producción de manera racional para el beneficio de todos, no de unos pocos. Queremos pleno empleo, queremos las necesidades básicas cubiertas y queremos una inversión masiva en las fuerzas productivas que nos consiga solucionar los problemas como el cambio climático, que básicamente son una amenaza existencial para el ser humano. O sea, vamos a morirnos si no hacemos esto. Y la única manera de la que podemos hacer esto es a través de la planificación. A los marxistas, durante mucho tiempo, se nos ha tachado, se nos ha reído de nosotros, nos ha llamado utópicos. Nos han dicho que la verdadera economía es la de las matemáticas, el matematismo, el pragmatismo, el marginalismo. No, la economía burguesa es la verdaderamente pragmática y racional, ¿no? Sin embargo, lo que es, mientras el capitalismo se derrumba y por todas partes y amenaza con llevarnos con él a la tumba, los verdaderos realistas, yo diría que somos nosotros, los que ofrecemos la única solución al capitalismo, a sus crisis, a su miseria y a su pobreza, que es la revolución socialista. Muchas gracias.